Buenos días, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al que vive? ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Amén. Gloria a Dios. Pero muchas gracias a mi hermana Graciela por darme el paso y por dejarse usar por el Señor en esta mañana, en este tiempo de alabanzas, de exaltación a nuestro Dios. A usted que está allá en casa también, le saludamos, damos gracias al Señor por su vida. El Señor nos ha dado la oportunidad de reunirnos hoy para alabar y glorificar su santo nombre. Dios es bueno y es bueno en gran manera. Amén. A Él sea toda la gloria en nuestras vidas. Nos ha permitido entrar en este nuevo año y seguramente Él seguirá siendo fiel. ¿Amén o no amén? Amén. Él seguirá siendo fiel. Él ha sido fiel, seguirá siendo fiel. Bueno, amén. Y quiero recordarle que nosotros somos la iglesia de Dios, somos la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana de reconciliación. Como decimos siempre en nuestro eslogan, somos un lugar para empezar de nuevo. Muchas personas que tal vez en este momento están escuchando, que tal vez están conectados ahí por la plataforma de Facebook y que quizás más adelante pueden ver el servicio por YouTube. Queremos recordarle algo. Muchas personas en este tiempo están buscando algo de Dios. Quizás su anhelo es recibir algo de Dios. Y creo que Dios en su misericordia puede hacerlo, puede darte eso que estás buscando. Quizás estás buscando sanidad de parte de Dios, quizás estás buscando un milagro financiero, quizás estás buscando un empleo, estás buscando algo de Dios. Pero realmente el plan de Dios no es solamente eso. Dios hizo milagros impresionantes, Jesús hizo milagros impresionantes en las Sagradas Escrituras y todo tenía un propósito y el propósito es salvación. Yo creo que usted, más que algo de Dios, usted necesita profundamente a Dios. Yo creo que esa es su principal necesidad y estamos aquí para eso, para recordarle que usted necesita reconciliarse con Dios. Necesitamos también en este tiempo predicar el Evangelio y predicar el consejo de Dios en toda su expresión, como lo decía el apóstol Pablo. Más que algo de Dios, usted necesita a Dios. Por favor, interiorice eso en lo más profundo de su corazón. Usted, a quien necesita, más que un milagro, necesita es a Dios en su vida. Porque Dios puede obrar un milagro, una sanidad en usted, puede hacer algo impresionante, un milagro en su vida, y usted tal vez puede marcharse después de todo esto y perder su alma. El Señor permitió este milagro de la reconciliación a través de Jesús para que usted y yo pudiésemos volver a Él, para que usted y yo pudiésemos reconciliarnos con Él. Por eso existe esta iglesia, por eso existe la iglesia de Dios, para la reconciliación. Nuestro verso lema está en 2 Corintios capítulo 5, verso 18 en adelante, que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación, la palabra de la reconciliación. Y es lo que predicamos cada día. Y no podemos dejar pasar este momento sin decirte, por favor, reconcíliate con Dios. De parte de Dios, reconcíliate con Él. Tú más que algo de Dios, estás necesitando a Dios. El Evangelio según San Lucas en el capítulo 19 nos habla de un hombre llamado Zaqueo, un hombre que lo tenía todo. Realmente lo tenía todo lo que alguien puede desear. Tenía riquezas, tenía posición, tenía un estatus inmenso, pero realmente en él había un vacío muy profundo en su alma. Y él quería ver a Jesús, ahí en medio de la multitud en Jericó. Él no podía porque era muy bajo de estatura. Y a él se le ocurrió algo impresionante porque quería ver a Jesús. Subió a un árbol sicómoro para verle. Su anhelo era solamente verle, quizás tenía algo de curiosidad, pero detrás de esa necesidad había algo más profundo y había un llamado de Dios para él. Dios quería cambiar su vida. Dios no solamente quería satisfacer su curiosidad, quería cambiar su vida por completo. Y es lo que le decimos a cada persona que tal vez en este momento nos está escuchando. Dios, más que un milagro, más que satisfacer tu curiosidad, más que cualquier otra cosa, lo que quiere es cambiar y transformar tu vida. De eso se trata, por eso estamos aquí. No estamos para entretener a la gente, no estamos de pronto para quitarle el miedo a la gente en ciertas circunstancias, no estamos para eso.
Queremos llevarte a aquel en el cual te puedes sentir seguro, en aquel que te protegerá, que te guardará, en el cual tu alma nunca perecerá. Por eso estamos aquí. Y cuando ese hombre llamado Zaqueo se sube a aquel árbol, pensando que nadie le había visto, y quizás muy lejos de su pensamiento que Jesús pudiese darse cuenta que él estaba ahí, aquel Jesús al cual la multitud apretaba, al cual la multitud en todo momento estaba rodeándole. Qué sorpresa, Jesús se detiene ahí justamente frente al árbol donde se había subido Zaqueo y le dice: desciende, porque yo quiero ir hoy a tu casa. Y cuando Jesús llega allá a su casa, la gente lógicamente murmuraba porque Zaqueo no era un hombre de muy buena reputación, era cobrador de impuestos, era muy rico, porque realmente los cobradores de impuestos eran muy injustos y cobraban más de lo que debían cobrarle a la nación. Eran parte de ese problema social y económico de la nación de Israel. Pero a pesar de todo eso, Jesús fue a la casa de Zaqueo. Cuando Jesús llega a la casa de Zaqueo, qué impresionante, la Biblia no nos dice que Jesús predicó algún mensaje en la casa de Zaqueo, pero la sorpresa es cuando el mismo Zaqueo dice, quizás por ser pequeño, de pronto buscó un lugar alto y comenzó a decirle a la gente. Ese día no predicó Jesús, predicó Zaqueo, un recién convertido. Y lo que le dijo a la gente es: la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a devolver 4 veces. Lo que Jesús dijo para rematar el mensaje es: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham. Es un hombre que se despoja de todo. Es un hombre que se desprende de aquellas cosas a las cuales quizás nos aferramos para decirle: Dios, aquí está mi vida. Para decirle: realmente a quien más necesito es a ti. No me hace falta el dinero, ese dinero que busqué durante tanto tiempo, que pensé que era mi seguridad, eso no me hace falta. La mitad se lo doy a los pobres y lo que me quede voy a usarlo para restaurar a aquellos a los cuales he defraudado. Eso es cuando Jesús entra a la vida. Yo no sé usted qué está buscando, no sé qué es lo que más cree usted que necesita, pero realmente usted a quien necesita es a Dios. Zaqueo es un hombre que nos muestra que cuando Jesús llega a la vida, todo lo demás pasa a un segundo plano. A quien necesitamos es a Él. Así que por favor, es tu tiempo de reconciliarte con Dios. Como dice 2 Corintios, te ruego en el nombre del Señor, reconcíliate con Él. Tú le necesitas. La decisión más importante que podemos hacer en esta vida es reconciliarnos con Él. Abre tu corazón a Él. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ha llegado el tiempo de que tú verdaderamente te entregues a Dios. Ha llegado el tiempo de que le entregues tu vida, de que no vayas por ahí buscando algo de Dios, sino que te encuentres con Él. Ha llegado el tiempo para que tú le entregues todo a Él, que no vivas de curiosidad, que no llegues de pronto a Dios o buscando a Dios a ver qué puede hacer Él o qué es lo espectacular que Él puede hacer. No, tú realmente le necesitas a Él. Es tu tiempo y es tu momento. Ábrele tu corazón a Dios, reconcíliate con Él, y de ahí donde tú estás puedes hacer tu oración y decirle: Señor, yo admito que soy un pecador, admito que te necesito a ti, que mi principal necesidad eres tú, me vuelvo a ti, lo dejo todo, porque creo que el mayor tesoro que puede existir en esta vida eres tú. Amén. Así que bueno, ese es el mensaje principal de esta mañana. Reconcíliate con Dios. Amén. ¿Cuántos alaban al Rey? Fuerte ese aplauso al que vive. Aleluya. Bueno, y después de esta parte de la reconciliación que debe existir siempre, yo quiero invitarte, por favor, a abrir tu Biblia en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17. Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Como le dije la semana pasada, por favor, hermano, usted que está ahí en la casa, busque la Biblia. Busque la Biblia, por favor, sacúdale todo ese polvo. Si alguna cosa, póngase un tapabocas, por si acaso tiene mucho polvo, pero sacúdala. Es necesario que volvamos a interactuar con la Escritura. Por favor, que este asunto de la virtualidad no nos vuelva perezosos en eso. Hermano, yo tengo
mis dispositivos. Yo tengo la Biblia en todos los dispositivos, la tengo en la Biblia, la tengo en tablet, la tengo en computador, hermano, pero nada mejor que cuando tú agarras tu Biblia, cuando tú agarras, la agarras en físico y comienzas a estudiar tu Biblia y comienzas a rayar y comienzas a subrayar y comienzas a destacar y comienzas a estudiarla. Nada mejor que eso, amados hermanos. Amén. Y les estoy predicando desde un dispositivo electrónico, ¿no? Evangelio según San Lucas, capítulo 17, verso 5. ¿Cuántos llegaron ahí? Bueno, los que están aquí ya llegaron y espero que ustedes en su casa ya la tengan lista. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, verso 5. Y dice así: dijeron los apóstoles al Señor. ¿Qué le dijeron? Aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuviera fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Quiero leerlo una vez más. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Padre, gracias por esta mañana, por la oportunidad que nos das de predicar tu palabra, de predicar tu evangelio. Y permite, Señor, que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones y haga aquello para lo cual tú la has enviado. Señor, coloco mi vida en tus manos en esta mañana, suplicándote que me uses como instrumento en tus manos. Señor, que no sea lo que yo quiera hablar, que no sea lo que yo quiera decir. Señor, hay un pueblo que te necesita, hay un pueblo que quiere escuchar tu voz y hay un pueblo que quiere ver tus obras. Gracias, Padre. Guíanos de principio a fin. Bendice a cada persona que está conectada también con nosotros desde sus casas, desde sus dispositivos. Bendícelos en gran manera en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, he titulado esta meditación conforme a las palabras que he leído y le he colocado: aumentanos la fe. Le comentaba ahora a mis hermanos de la alabanza que bueno, muchas veces a final de año y a inicio se espera qué va a hacer el gobierno, si el gobierno va a aumentar el salario mínimo o no lo va a aumentar. ¿Y por qué se dice esto? Porque a veces lo que se gana no es suficiente. Y la inflación y todo lo demás, y decimos, bueno, tiene que haber un aumento, tiene que haber un aumento en el salario mínimo para que pueda alcanzar para las diferentes o los diferentes requerimientos que tenemos a nivel económico y familiar. Así he titulado el pasaje o la meditación en esta mañana. Hablando del texto en su contexto, Jesús estaba enseñando. Siempre es bueno hablar del texto en su contexto, y esto es lo que nos va a impedir muchas veces que nosotros como predicadores volemos muy alto y comencemos a predicar lo que a nosotros nos parece o prediquemos nuestras emociones, porque bueno, este es un texto que se presta para predicar emotivamente, y es más, hasta hacer una fila aquí para comenzar a hacer una oración para aumentar la fe. Pero realmente hablemos del texto en su contexto. Jesús está hablando de unas enseñanzas y de unas enseñanzas fuertes. Las enseñanzas de Jesús todas eran fuertes, y una de esas enseñanzas de las cuales Jesús está hablando en el Evangelio según San Lucas, en los versos 1 y 2, es acerca de la necesidad de la negación personal por amor a los demás. Jesús le dice: miren, ustedes deben tener mucho cuidado con estos pequeñitos que me siguen, porque el que sirva de piedra de tropiezo para ellos, es mejor que se amarre una piedra de molino y se tire al mar. Los tropiezos vendrán, pero hay de aquellos por quienes vendrán esos tropiezos. Mejor sería que se amarrara una piedra de molino y se tirara al mar. Esta palabra era una palabra fuerte, y les dijo a los discípulos: cuidado pues. Y luego lanza un mensaje más duro tal vez, y le dice a sus discípulos: miren, ustedes tienen que perdonar a sus semejantes. Y les dice: si su semejante le ofende a usted y 7 veces viene en el día a pedirle perdón, tú debes perdonarle
Qué asunto tan difícil, qué enseñanza tan dura. Es más, para los judíos en el Talmud, el que perdonaba hasta 3 veces era perfecto. Recuerden que una vez Pedro le preguntó al Señor: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano, al que me ofenda? Jesús le dijo: hasta 70 veces 7. Y el Señor aquí le dice: si 7 veces al día viene delante de ti aquel que te ofendió, tienes que perdonarle. Estas son enseñanzas bastante fuertes, porque Jesús está hablando acerca de las relaciones del reino, de cómo son las relaciones en el reino, y esto realmente para ellos era bastante duro. Primero, negarse a sí mismo. Segundo, tener que perdonar. Eso es duro. Lo primero tiene que ver con no ofender al otro. Lo segundo tiene que ver con no ofenderte. Con no ofenderte por nada. Qué difícil es eso cuando tocan esa parte de nuestra vida. Y después de estas dos enseñanzas es que los discípulos le dicen al Señor: aumentanos la fe. Y después de que le dicen eso, el Señor remata con otra enseñanza, hablándole de un siervo que sirve a su amo sin excusas y sin esperar nada a cambio. Un siervo que está en el campo haciendo el trabajo más duro, quizás apacentando ganado, y cuando llega a la casa tiene que seguir sirviendo, tiene que prepararle la comida a su amo, prepararle la comida a su dueño, y después sí, servirse él. En este contexto de enseñanzas difíciles, los discípulos tal vez se reúnen y llevándola a nuestra cotidianidad. Los discípulos comenzaron a murmurar, así como cuando hay una palabra, comenzaron a hablar: oye, ¿te viste la palabra, ese mensaje? Uy, ese mensaje. Y todos estaban de acuerdo con respecto a la palabra que había predicado Jesús. Todos decían: es una palabra dura, es una palabra difícil. Y entonces todos se reúnen trayéndolo a nuestra cotidianidad y le dicen: maestro, queremos hablar contigo. ¿De qué querrían hablar conmigo? Tal vez le diría Jesús: Señor, queremos hablar contigo. Los discípulos le dicen: Señor, queremos hablar del culto de anoche, o queremos hablar de la palabra que acabas de predicar hace un momento. Maestro, la verdad es que esta es una palabra que sentimos que es muy fuerte para nosotros. Creemos que es muy difícil vivir de esta manera. Nosotros no creemos ser capaces de vivir de esta manera que tú lo estás planteando para nosotros. Creemos, Señor, que nuestra fe no es suficiente para vivir de esta manera. Y es cuando ellos le dicen al Señor: aumenta nuestra fe. No podemos. Y por eso en esta mañana esta palabra es para alguien que tal vez ante los retos siente que su fe no es suficiente para lograr lo que debe lograr. Esta palabra es para alguien que siente que su fe no es suficiente para llegar a ser lo que anhela ser. Hay personas que en este momento están atravesando por situaciones muy duras y ellos saben que esta situación que están viviendo no es su realidad. Ellos saben que están hechos para algo más, pero sienten muchas veces que su fe no es suficiente para poder llegar a ser lo que en su corazón, lo que sienten de parte de Dios que deben ser. Esta es una palabra para alguien que tal vez siente que su fe no es suficiente para haber cumplido esos anhelos que tanto quiere ver. Es una palabra para alguien que siente que tal vez su fe no es suficiente para agradar a Dios como anhela. Es una palabra para alguien que tal vez siente que su fe no es suficiente para superar las situaciones adversas por las cuales se está atravesando. Es una palabra para alguien que cree que su fe no es suficiente para resolver tantas cosas y para cambiar tantas situaciones que no ha podido cambiar hace mucho tiempo. Para esas personas es esa palabra en esta mañana. Yo creo que esa palabra también es para mí. Yo creo que es para todos. Ellos le manifiestan esto a Jesús: Señor, creemos que nuestra fe no es suficiente. Nuestra fe no da la talla ante todas estas situaciones, Señor. Y le dicen tal vez al maestro, trayéndolo a nuestra cotidianidad: queremos proponerte algo, maestro. Queremos proponerte un culto especial. Un culto especial donde tú nos aumentes la fe. No te preocupes, nosotros lo organizamos. Qué imaginativo el predicador, ¿no? No te preocupes, nosotros lo organizamos porque necesitamos, por favor, que nos aumentes la fe.
Y yo creo que si usted y yo hubiésemos estado ahí, le hubiésemos dicho, Señor, secundo, estoy de acuerdo con Pedro, estoy de acuerdo hasta con Judas, de que por favor necesitamos que nos aumentes la fe. Porque yo también siento que mi fe no es suficiente. Usted y yo diríamos, sí, ¿qué hay que hacer para organizar ese servicio? Señor, solo queremos que nos aumentes la fe. Y le diríamos, Señor, yo vengo del 2021, pero Señor, acabamos de pasar un 2020 terrible. Y este 2021 no sabemos cómo pinta. Yo soy de los que necesito que aumenten mi fe también. Yo me uno a los discípulos. Yo quiero que aumenten mi fe también. Esa fue la petición de los discípulos en ese momento. Por favor, aumentanos la fe. Queremos algo, necesitamos más fe. Porque siento que mi fe no es suficiente. Hay una cantidad de retos al frente en este 2021, Señor, y creo que mi fe no es suficiente. Señor, yo creo que el 2020 lo pasé raspado. Bueno, para los que estén escuchando esto, no sé en qué parte del mundo, raspado es raspado, ¿no? O sea, pasó así con dificultad. Yo pasé no sé cómo. Y el 2021 me está planteando cosas duras. Yo también necesito que me aumentes la fe. Me uno a los discípulos en esa petición. Estaban todos de acuerdo. ¿Qué cosa? En muy pocas cosas los discípulos estaban de acuerdo. Pero en eso estaban todos de acuerdo. Unanimidad. Señor, aumentanos la fe. Y Jesús responde a esto de una manera que ellos no imaginaban. Jesús no hace lo que ellos quieren que haga. Jesús no les dice lo que ellos quieren escuchar. Jesús trae al escenario una ilustración, y es la ilustración de la semilla de mostaza. Esta ilustración de la semilla de mostaza Jesús la usó muchas veces en sus sermones. La usó unas 2 veces para ilustrar la poca fe de los discípulos, para exhortarles sobre su poca fe, y la usó tal vez unas 3 veces en los evangelios para hablarles acerca de su comparación con el reino de Dios. Y Jesús le dice, mira, si tu fe fuese como una semilla, la semilla de mostaza, dice la Escritura que es la más pequeña de las semillas. En este tiempo hay un debate de que si eso no es, pero Jesús está hablando en un contexto donde para los judíos y sus oyentes, esa semilla de mostaza era lo más pequeño que existía. Y le dice, mire, si tu fe fuese como una semilla de mostaza, tú podrías hacer cosas impresionantes. Tú le dirías a ese árbol sicómoro que está ahí, desarráigate y plántate en el mar, y él te obedecería. Es decir, Jesús está trayendo esta semilla de mostaza, el proceso de la semilla de mostaza, como un ejemplo de que lo imposible no existe, de que todo es posible para aquel que tiene fe. Amén. Jesús trae ese ejemplo. Y el árbol sicómoro, una semilla tan pequeña de la semilla de mostaza, podría, comparada con esa fe, podría hacer que ese árbol grande, un sicómoro, podía medir hasta unos 20 metros de alto y unos 6 metros de ancho. Y las raíces eran profundas, dicen los eruditos que han encontrado, o en ese tiempo habían sicómoros que podían durar hasta unos 600 años. Y una semilla, la fe como una semilla de mostaza, algo tan pequeño, podría producir un milagro inimaginable de que ese sicómoro tan grande pudiese desarraigarse y plantarse en el mar. Lógicamente, la Biblia y Jesús como maestro está hablando también de una manera hiperbólica. Bueno, las hipérboles, y la hermana aquí sabe de ese asunto, y todos ustedes allá. Está hablando en un lenguaje que ellos puedan comprender el potencial de la fe. La Biblia también en el libro de Mateo, capítulo 17, verso 19, dice que si tu fe fuese como un grano de mostaza, como una semilla de mostaza, tú podrías decirle a este monte, desarráigate y ponte allá, y él obedecería. Jesús no les dice a ellos, miren, este asunto de aumentar la fe no es algo inmediato, algo que yo pueda decir, voy a ponerte la mano y tu fe va a aumentar. No es cuestión de tamaño, ni es cuestión de cantidad, es cuestión
de que la fe debe vivirse, de que la fe debe ser puesta en acción. Amén. Yo también tal vez me hubiese decepcionado de la respuesta de Jesús. Cuando yo tal vez quisiera estar ahí de primero en la fila de administración. Un momentico, yo primero. Con tapabocas, sin tapabocas, pero yo primero. Porque el maestro le va a colocar la mano a aquellos que necesitan que se le aumente la fe. Tal vez yo me hubiese decepcionado mucho, porque tal vez pensaría que realmente lo que más necesito en este año 2021 es que mi fe sea aumentada. Necesitaría que Jesús hiciera un milagro instantáneo para aumentar mi fe. Jesús le dice, no se trata de algo de tamaño, se trata de una fe que actúa, se trata de una fe que cree, se trata de una fe que obedece. Se trata no del tamaño de tu fe, no se trata de tu fe, se trata de creer en aquel quien es el autor de la fe. Amén. De eso se trata. Jesús les habla a ellos, les habla del potencial de la fe. Y es en ese milagro que podríamos hacer nosotros ahora de la personificación literariamente. Es una personificación, ¿cierto, hermana? Hablando de la semilla de mostaza. Si le hacemos una entrevista ahora a la semilla de mostaza, ¿sí sería una personificación? Y traeríamos aquí a la semilla de mostaza, ese personaje el cual Jesús habla. Quisiéramos entrevistarte, semillita de mostaza. Y una de las cosas que tal vez nosotros le preguntaríamos a ellos, mira, semilla de mostaza, a ti ¿no te preocupa ser tan pequeña y tan insignificante? ¿Sabe qué le diría la semilla de mostaza? A mí no. Yo no tengo problemas con eso, porque yo sé en qué me voy a convertir. Amén. Jesús trae el ejemplo de una semilla diminuta pero que se vuelve gigante. Jesús trae el ejemplo de una semilla pequeña pero que se vuelve grande. Jesús trae el ejemplo de una semilla insignificante pero que se vuelve importante. Y si nosotros entrevistáramos ahora a esa semillita de mostaza, ella te diría, no me importa. No me importa lo que tú quieras decir de mí. Y de pronto el insistente entrevistador le diría, pero a ti no te da miedo que al colocarte en la tierra eso te trague y tú no vuelvas a existir. Y ella le diría, no me importa. Sabes, yo sé lo que Dios determinó para mí. Y yo sé que aunque me echen toda la tierra encima, yo voy a resurgir. Y voy a resurgir en algo mucho más grande e importante. Amén. Es el ejemplo que está colocando Jesús. De esa pequeña semilla, pero que tiene un potencial de obrar milagros impresionantes. Es lo que está ocurriendo en este momento. Hay una canción de Santiago Benavides que se las quiero recomendar que se llama Concurso de Semillas. Tremenda canción, por favor. Cuando llegue a su casa la busca en YouTube. Y es una canción bastante divertida, pero con una enseñanza bastante profunda. Y él en su canción dice que esa semillita de mostaza, ella no se preocupa por querer ser como una pepa de aguacate. Tal vez acomplejada podría estar la semillita de mostaza y decir, ¿por qué a mí no me hizo Dios como una pepa de aguacate? No, a ella no le importa eso. Ella sabe que con lo pequeña que es, ella sabe en lo que se va a convertir. Ella sabe lo que Dios ha determinado. Y eso es creer. La semillita sabría en todo momento y tendría la seguridad de que hay un proceso y ella sabe en lo que se va a convertir. De esta cosa le habla Jesús para ilustrarle la fe a sus discípulos. Nosotros tal vez queremos unos resultados inmediatos, que algo venga y nos aumente la fe inmediatamente. Pero Jesús les dice, no es así. La fe es algo que se vive. La fe es algo que se practica en la cotidianidad. La fe es algo que se practica aún en las enseñanzas que le había dado antes. Porque ¿sabes cuánta fe se necesita para perdonar? Y aún para perdonar una persona que te dice, bueno, Señor, fíjate, otra vez lo mismo. Otra vez, fíjate, y otra vez. Y tú siempre con lo mismo, ¿no? Eso se da mucho en las casas, ¿no? Cuando dice de pronto el esposo y la esposa, otra vez lo mismo, tú siempre con lo mismo. O a los hijos, tú siempre con lo mismo. ¿Sí o no? Pero si 7 veces viene a ti aquella persona que te ha ofendido, debes perdonarle, ¿sabes? ¿Sabes qué difícil es? Renunciar, entre comillas, a mi tesoro o a mi derecho de resentirme.
Para eso se necesita fe. Para decirle a alguien, te perdono. Para decirle, yo quiero quitar tu carga, no quiero que te sientas mal por lo que me hiciste. Para eso se necesita fe. Por lo tanto, Jesús está hablando de una fe que actúa, una fe que se practica. Y es una fe que va creciendo en la medida que se practica. Amén. Nos queda el reto de fortalecer la fe. Recuerden que Jesús le dijo a Pedro cuando iba a ser zarandeado, cuando Pedro estaba, voy a utilizar este término juvenil, cuando Pedro estaba en la mala. Jesús le dice a Pedro, mira Pedro, vienen tiempos difíciles para ti, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. La fe es algo a lo cual debemos prestarle mucha atención nosotros. Debemos reconocer que necesitamos que nuestra fe sea fortalecida día tras día. Jesús le habló de eso también a los discípulos. Una vez Jesús estaba orando y los discípulos estaban solos atendiendo a la multitud, y resulta que trajeron a un muchacho endemoniado y los discípulos tal vez diciéndole fuera, y fuera, y fuera, y fuera, y el demonio ni se inmutaba. Tal vez hasta se burlaba de ellos. Cuando Jesús llega, el padre va donde Jesús y le dice, mira, me siento frustrado, tus discípulos no pudieron hacer nada por mi hijo. Jesús enseguida oró por el muchacho fue libre. Después de que terminó el servicio, los discípulos se le acercan y le dicen, Señor, ¿qué pasó con nosotros? ¿Por qué no pudimos echar fuera ese demonio? Lo que le dijo Jesús fue en Mateo 17, verso 19. Después los discípulos hablaron con Jesús aparte y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús le dijo, porque ustedes tienen muy poca fe. De cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, quítate de allí y vete a otro lugar, y el monte les obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Y el verso 21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay una polémica con respecto a este verso porque en las versiones nuevas no aparece este verso. Pero aquí está, cuando leemos la versión 1960 dice esta parte del verso 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Frustrados los discípulos porque no pudieron hacer lo que estaban llamados a hacer, Jesús le dice, ¿sabes? Su fe es poca. Y acerca de poder expulsar a este demonio y de todo este asunto de fe, Jesús dice, este es algo que sale con oración y ayuno. De tal manera que si se trata de fortalecer nuestra fe, si se trata de que nuestra fe crezca, una de las cosas importantes es que debemos orar todos los días para que nuestra fe sea fortalecida. Yo no sé si usted ora por su fe. Ante todas estas cosas a las cuales tenemos que enfrentarnos, tantas noticias duras, pero es necesario que nuestra fe siempre sea fortalecida a través de la oración. Que podamos orar en cualquier circunstancia y en cualquier lugar, para que nuestra fe sea fortalecida, para que nuestra fe pueda cumplir con todas las expectativas que trae este mundo. Este género no sale sino con oración y ayuno. Y algo que está ocurriendo es que cada vez la gente ora menos. Cada vez la gente quiere más de Dios, pero ora menos. Cada vez la gente cree que Dios puede hacer grandes cosas en su vida, pero ora menos. La fe se fortalece en nuestra vida en la medida que oramos, que nos acercamos a Dios. En la medida que destinamos un tiempo para Dios y ayunar, seguramente esa fe se va fortaleciendo en nuestra vida. Y no solamente es ayunar alimentos, porque podemos ayunar tantas cosas. Hay gente que ayuna en el aspecto de las redes sociales y dice, bueno, esta semana no voy a usar redes sociales, voy a dedicarme a Dios. Otros ayunan, no sé qué será, no voy a hablar nada negativo en esta semana, voy a hablar todo lo positivo. Aunque a la vecina le quede mal ese vestido, no voy a decir nada. A ver, oye, eso es difícil, ¿no? Vecina, esta semana póngase lo que usted quiera, quédele como le quede, que yo... Diría la hermanita. Y tal vez dirían los jóvenes, esta semana voy a orar, voy a ayunar, no voy a decir nada negativo. Así fulanito se haga el corte que se quiera hacer, le quede como le quede,
yo no voy a decir nada negativo. Vaya que duro. Pero Jesús dice, mira, esa fe se va fortaleciendo. Es en eso, en el contacto. Cuando destinamos tiempo para Dios. Cuando en cualquier lugar y circunstancia, cualquiera que sea, oramos, nos acercamos al Señor. Cuando apartamos ese tiempo para ayunar. Otro aspecto es cuando nos llenamos de su palabra. No hay oraciones automáticas que aumenten nuestra fe. No, no las hay. Es la práctica de la vida diaria, en los retos que la vida nos trae. En esos retos donde se aumenta la fe, donde la fe crece. Llenarnos de su palabra, amados hermanos, para que las circunstancias no nos ahoguen. Porque muchas veces estamos escuchando el noticiero, lo que dice el noticiero, lo que dicen los presentadores y todo lo demás. Y nos hablan del panorama en Colombia, nos hablan del panorama en Europa. Y qué bueno estar informados. Pero muchas veces eso es lo que nos llena, lo que llena nuestra mente y nuestro corazón. Pero cuando nosotros llenamos nuestra vida de la palabra de Dios, es cuando la fe aumenta. Amén. Es cuando tal vez esos informes que vienen de lejos no te preocupan y dicen, bueno, yo sé que Dios tiene el control de todo. Es cuando podemos decir, Señor, en tus manos estamos seguros. En tus manos mi nación está segura. Dios, yo sé que a pesar de todo tú tienes el control. Pero cuando solamente escuchamos lo que dicen los demás, cuando vivimos nada más consultando al epidemiólogo experto o aquel que ha hecho las predicciones de cómo va a ser toda esta pandemia, vaya que nuestra fe comienza a decaer. Es necesario llenarnos de su palabra. ¿Sabe por qué? Porque dice Romanos capítulo 10, verso 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa fe llega a nuestra vida, hermanos, cuando llega la palabra, cuando nuestro contacto con la palabra es frecuente. Amén. No solamente muchas veces vivimos, y ojo, yo estoy a favor de esto, pero a veces vivimos nada más de memes, de lo que mandan en la mañana, de lo que mandan en la tarde, de la figurita que me mandó fulanito. ¡Ay, qué verso bonito! Me llegó justamente a tiempo, y es así porque a mí me ha ocurrido. Pero no podemos conformarnos solamente con eso, hermanos. Qué maravilloso cuando usted toma un libro para estudiarlo y para ver qué le dice Dios, cómo coge un libro y lo lee de principio a fin y puede ver cómo Dios se manifiesta en esas sagradas escrituras y puede ver el carácter de Dios y puede ver cómo Dios tiene el control de todas las circunstancias. Amén. Necesitamos meternos, necesitamos llenarnos de su palabra, necesitamos escuchar a Dios, porque el mundo dice tantas cosas. Usted tal vez de pronto coloca este noticiero y ese noticiero le da un panorama terrible, se va al otro noticiero y ese también. Hay unos que le plantean las situaciones de acuerdo a su filiación política. Si es de derecha le dice que todo está bien, si es de izquierda le dice que esto es un caos, que esto se va a acabar. Pero ninguna de las dos. Hermanos, a quien tenemos que escuchar nosotros, tenemos que escuchar a Dios en su palabra. La fe de muchos se está debilitando, la fe de muchos no existe, porque en lugar de escuchar a Dios, su palabra, están escuchando a tantas otras cosas. Por eso el Señor le dijo a Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca, y eso lo estudiamos hace dos viernes, y por favor quiero aprovechar la oportunidad para invitarle a los estudios bíblicos de los viernes. Esto está maravilloso. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Hermanos, ahí en esa palabra es donde tenemos que estar arraigados nosotros, allí. Y es esa palabra la que va a aumentar nuestra fe. Es esa palabra, amados hermanos, la que nos va a dar la seguridad de que por muy difícil que esté el panorama, Dios tiene el control y Dios hará lo que Él quiere hacer para bien de sus hijos. Amén. ¿Cuántos alaban al Rey?
Amados hermanos, amigos, las personas que están en la red social, se necesita vivir, para que nuestra fe sea fortalecida, se necesita vivir en una relación de intimidad con el Señor. Es por eso que en el fruto del Espíritu, en Gálatas capítulo 5, verso 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Porque la fe es el resultado de un contacto frecuente, de una relación de intimidad con el Espíritu Santo. Muchas veces queremos fe para trasladar las montañas. Bueno, no tanto, le digo al Señor, yo no quiero tanto, no estoy interesado en trasladar la popa, pero sí quiero la fe como para que hagas un milagro aquí en mi casa. Pero nuestro contacto con el Espíritu Santo es poco frecuente. ¿Sabe? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Muchas veces decimos ser hijos de Dios, pero no vivimos en esa comunión con el Espíritu Santo. Y si nuestra fe tiene que ser fortalecida, tiene que ser a través de ese contacto frecuente, de esa intimidad con el Espíritu Santo. Si necesitamos, si queremos que nuestra fe sea fortalecida, necesitamos creerle a Dios en cada uno de los retos de la vida diaria. En cada uno de los retos de la vida diaria. Por eso en Mateo capítulo 6, verso 30 dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Tenemos que creerle a Dios en cuanto a nuestro sustento. El Señor se lo dijo a sus discípulos y a las personas que le escuchaban. Se preocupaban por las añadiduras, pero el Señor tiene el control de todo eso. Por ahí una vez compartí una canción de unos hermanos españoles que hablaba sobre el consejo de un pájaro. Y la canción decía, pequeña es la fe de aquel que a descansar no aprende. Y decía, si pequeña es tu fe, el consejo de un pájaro yo te cantaré. ¿Y cuál es el consejo de un pájaro? El pájaro te diría, una vez, bueno, y bueno, yo sé que también los pájaros de aquí te dirían lo mismo. Te dirían lo mismo. ¿Sabe que Dios nos alimenta? Dios nos alimenta. Los lirios del campo te dirían, mira cómo nos vestimos espléndidamente. No tejemos, no hilamos, pero mira cómo nos viste Dios espléndidamente. Los pájaros no trabajan. Bueno, esos pájaros, la saben. Estos sí. Pero es Dios quien provee y provee suficientemente. Amén. Así que la fe crece así, creyendo en que Dios suplirá cada necesidad de nuestra vida. Seguramente lo hará. Amén. Aunque tal vez no tienes el empleo ahora, durante mucho tiempo tal vez dependiste del empleo, pero ¿sabes cómo crece tu fe? Viendo cómo Dios ha obrado en tu vida, aunque no tienes el empleo. Que tal vez ahora has comido mejor que cuando tenías el empleo. Amén. Eso sí, no nos acostumbremos a estar sin empleo. Siempre debemos de estar haciendo algo. Pero miras cómo Dios está haciendo cosas impresionantes en tu vida, hermano, y así crece la fe. Porque usted y yo creemos que porque no tenemos esto que representa nuestra seguridad, nuestra vida se va a acabar. No, amados hermanos, ahí está el Señor, que cumple sus promesas. Amén. Tenemos que creerle en cuanto a nuestro sustento, tenemos que creerle que Dios estará con nosotros aún en medio de las tormentas. Mateo 8:26 dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Iban los discípulos en la barca, tremenda tempestad se formó y todos asustados terriblemente en la barca. Corrían de un lado a otro y Jesús, ¿qué hacía? Dormía. Y de pronto el uno y el otro ahí lanzándose mirada, mira, nosotros aquí que sentimos que nos ahogamos y el maestro durmiendo. Ellos tal vez querían ver al maestro también corriendo con ellos de un lado a otro. ¡Ay, nos vamos a ahogar! ¡Ay, nos vamos a ahogar! ¿Ustedes se imaginan a Jesús desesperado en la barca? No.
Por eso Jesús dormía. Y no es que a Jesús no le importara, es que Jesús sabía de quién dependía su vida. Jesús sabía que había propósito y que el Dios del cielo, que el Dios todopoderoso, tenía y tiene el control de todas las cosas. Amén. Los de poca fe corrían de un lado para otro, como nos pasa a nosotros, y decimos, nos vamos a ahogar, nos vamos a acabar, esta situación está terrible. Pero Jesús dormía. Jesús se levanta y reprende al viento, reprende la tempestad. Y dice la Escritura que así hizo grande bonanza. Hermanos, en aquellas situaciones donde nosotros sentimos que nos hundimos, es el momento para creer que nuestro Dios está en la barca, que Él está con nosotros, que no nos dejará hundirnos, que Él se levantará, que Él reprenderá esa tempestad que quizás está atacando nuestra vida ahora. Es duro, pero le creemos. Creemos que esos vientos cesarán. Creemos que esos vientos cesarán y que después de esto vendrá una grande bonanza. ¿Cuántos alaban al Rey? Aleluya. Quizás en este año 2021 estás pensando en enfrentarte a retos, a cuestiones desconocidas. Una vez Jesús vino caminando sobre el mar y Pedro, impresionado, le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Y qué impresionante, pero Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Ignoró todo lo que había a su alrededor, pero después comenzó a mirar la turbulencia, comenzó a mirar el viento y Pedro se hundía. El Señor le dijo, Mateo capítulo 14, verso 31, al momento Jesús extendió su mano, asió de él, lo tomó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y lo sacan ahí. En este año, tal vez 2021, hay cosas desconocidas en las cuales nos va a tocar caminar, retos, pero que necesitamos creer que Él no nos dejará hundir. Creemos que Dios hará algo impresionante en nuestras vidas, que podremos caminar sobre ese mar de dificultades, sobre ese mar de retos que vienen para ustedes, que vienen para su vida, que vienen para nosotros, y que regresaremos en victoria a la barca. ¿Cuántos alaban al Rey? ¡Aleluya! Él es bueno. Él es bueno, porque así es como crece la fe. Así es como se fortalece la fe. En los retos de la vida diaria. No es solamente que alguien venga y ore por mí y al día siguiente ya tengo la fe, mejor dicho, super fe. Y es más, como ya tengo tanta fe, voy a montar mi ministerio de la fe. Aleluya. No, es a través de las experiencias de la vida. Es a través de esas cosas que llegan a nuestra vida, que parece que amenazan con acabar nuestra vida, cuando tenemos que creerle, y es ahí donde nuestra fe es aumentada. Necesitamos tener la persistencia que tuvo aquella mujer cananea cuando llegó delante de Jesús con una gran necesidad. Su hija estaba cautiva por un espíritu inmundo, por un demonio, y ella llega delante de Jesús y el recibimiento que tuvo no fue muy agradable. Los discípulos le decían al maestro: despídela porque da voces tras nosotros. ¿Cómo? Y cuando ella llega delante de Jesús, comienza a hablarle al maestro y a rogarle, y el maestro ni siquiera le presta atención. Y después le dice una frase que creo que a usted y a mí nos hubiese dado muy duro. Nos hubiésemos vuelto a Cartagena otra vez. Esta mujer se hubiese ido a su región de Tiro y de Sidón. Jesús le dijo: no es lícito tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. La respuesta de esta mujer es la respuesta de alguien que persiste. Y le dice: pero aún los perrillos comen de las migajas que caen debajo de la mesa de sus amos. Eso es persistir. Cuando al parecer ni el mismo Dios estaba interesado en ayudarla, ella se mantiene ahí creyendo en la bondad de Dios. Porque a veces hay situaciones en nuestra vida aunque parece que ni Dios está interesado. Pero esa mujer se mantiene ahí porque algo en su fe se conectaba con el corazón de Jesús. Y a pesar de lo que Jesús le estaba diciendo en ese momento, esa mujer advertía que ese Dios, que esa persona que estaba ahí, que Jesús que estaba ahí al frente, no la dejaría sola. No la defraudaría. Eso es fe. Aunque todos los demás le decían: échala, maestro, qué escándalo tan terrible, a ella no le importó. Y eso es persistir, eso es mantenerse ahí.
Hermanos, eso es fe. Cuando parece que nadie se interesa por nosotros, y tal vez cuando parece que aún hay tanta gente que quiere separarnos de aquello que tanto anhelamos encontrar, y que es más, a veces creemos encontrar personas que nos separan de lo que Dios tiene para nosotros. Pero esa mujer persistió. Nada le hizo dudar de la bondad de Jesús. A esta mujer Jesús le dice: mujer, grande es tu fe. Y es algo que conectamos, amados hermanos, con las primeras enseñanzas de Jesús en este contexto. Porque si esta mujer se ofende, se va para su tierra enseguida. Pero esta mujer había desarrollado una fe capaz de soportar las ofensas más grandes, porque así es la fe. La fe soporta. La fe se mantiene. En la fe te descartan por acá, pero tú te mantienes creyendo. Amén. Es lo que necesitamos, amados hermanos, para que nuestra fe en este año sea fortalecida. Seguramente necesitamos fe para afrontar este año 2021. Pero esa fe se desarrolla así, creyéndole a Dios, creyendo en su bondad, creyendo en su fidelidad. Amén. Y por eso vamos a orar en esta mañana. No para que Dios haga en esta mañana el milagro de aumentarte la fe, sino para que en cada proceso de la vida podamos creer en su bondad y podamos creer en su fidelidad. Podamos creer que Dios hará aún lo que parece imposible. Que esos sicómoros que usted quizás está viendo delante, esas cosas que usted ve tan difíciles de desarraigar de ahí, de arrancar, usted pueda ver como Dios, cuando tú le crees, Dios lo hace. Como Dios cambia circunstancias que tú creías o pensabas que eran difíciles. Como Dios puede resolver cosas que tú pensabas que eran difíciles. Solo necesitamos creerle, mantenernos cerca de Él, caminar en esa intimidad con Dios, llenarnos de su palabra. Este es un tiempo en el cual vamos a estar orando, ¿sabe? Porque el evangelio de la reconciliación, es un evangelio también del poder de Dios. En esta mañana vamos a orar pidiendo también que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida. Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En el ministerio de Jesús fue manifestado el poder de Dios para destruir las obras del enemigo y para traer el bien del Señor a las vidas. Por eso dice en Hechos 10, capítulo 10, verso 37: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. ¿Y qué se divulgó? Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Este evangelio que predicamos es un evangelio de poder. El poder no es de los hombres, el poder es el que Dios da para que su obra sea hecha en cada vida. No es el poder propiedad de los hombres, es el poder de Dios. Y nosotros en esta mañana vamos a orar precisamente por la manifestación de ese poder del Espíritu Santo. Seguramente hay enfermedades que Dios quiere sanar. Hay cautividades que Dios quiere romper y que Dios quiere libertar vidas. Hay ataduras tal vez en algunas áreas. Sabemos que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, las regiones celestes. Hay tantas cosas.
que Dios quiere hacer. Este verso que acabamos de leer dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Y este anduvo haciendo bienes y libertando a todos los oprimidos por el diablo. Hermano, no es el hombre, es Dios. Es el poder de este evangelio. Es el poder de esa palabra que se predica. Así que en esta mañana, bueno, pido a mis hermanos que están aquí presencial que por favor se levanten y que estemos orando y clamando a Dios en esta hora, suplicando que el Espíritu Santo de Dios se mueva aquí en este lugar, pero también en cada vida. Hay tantas personas ahí conectadas que necesitan ver a Dios actuando, que necesitan ver esa gloria del Señor en sus vidas. Personas que necesitan creerle a Dios que Él es un Dios que sana. Jesús dijo: el Señor me ungió para predicar las buenas nuevas, pero también me ungió para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos. Me ungió para libertar a los oprimidos. El Señor está aquí y tú puedes creerle. Oramos en esta mañana por aquellos que están atravesando situaciones de enfermedad. Unidos aquí como iglesia y también en las redes sociales, nos unimos en oración. Quiero pedirte que no seas un espectador más en este momento. Quiero que te unas con nosotros en oración. En oración y adoración al Rey. Para que le roguemos al Señor en esta mañana que se manifieste con su poder, trayendo sanidad en los cuerpos. Sabes, es el Espíritu Santo, no son los hombres. Quiero que te unas con nosotros para pedirle al Señor que se pasee en todas las clínicas de Cartagena, de Colombia y del mundo, trayendo sanidad. Y que juntos le roguemos al Señor que se pase en cada una de esas clínicas, cambiando diagnósticos, que esos diagnósticos que están siendo desfavorables sean cambiados por el poder del Señor. Personas que están en las clínicas en este momento, diagnosticados con este COVID-19, que Señor, te rogamos que te pases en esos lugares, limpiando, Señor amado, esos cuerpos, destruyendo toda influencia de este virus. Que los reportes en este día sean reportes positivos. Que por tu poder, Señor, sea cambiada la preocupación, Señor, en esperanza. Te creemos a ti, oh Señor. Nos unimos como pueblo de Dios para orar creyendo, Dios, suplicándote a ti que limpies los cuerpos de toda enfermedad, cualquiera que sea esa dolencia. Ahí, tú que estás ahí al frente, dile: Señor, yo quiero que me toques, que tu Espíritu Santo me toque en esta mañana. Te ruego que toques mi cuerpo, cualquiera que sea la dolencia que estás experimentando, cualquiera que sea la dificultad. No importa lo que dijo el médico, no importa lo que dijo el diagnóstico. Dile: Señor, yo te suplico que me toques en esta mañana. Yo creo que tu Espíritu Santo puede hacer esa obra de sanidad en mí. Yo te creo. Creemos en Jesús, en aquel que resucitó.
Por el sacrificio de Cristo estamos orando en esta mañana por sanidad. En las clínicas, en las casas. Hay tantas personas que también están padeciendo de salud. Señor, nos unimos como pueblo de Dios para rogarte que tu Espíritu Santo se pasee ahí en los hogares. Que obres milagros de sanidad. Milagros aún de liberación, Señor amado. Porque quizás hay hogares que están siendo golpeados por las obras de las tinieblas. Nosotros te creemos a ti. Creemos que tu evangelio es poder. Nada es difícil para ti, Señor. Para el que cree, todo es posible. Oh, ahí donde estás, levanta tus manos y adora al Señor. Señor, en esta hora oramos por todas esas personas que en este momento están clamando a ti por sanidad en su cuerpo, Dios. Aquí en este recinto te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva sanando, oh, libertando toda cautividad. Nada es difícil para ti, Señor. Nada. Te adoramos, Señor, en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo. Jesús anduvo haciendo bienes y libertando a todos los oprimidos por el diablo. Oramos por esos bienes que tú tienes, Señor, para tus siervos, para esas personas ahí conectadas. Que la bendición tuya les alcance. Que la bendición del Dios Todopoderoso alcance a cada persona ahí conectada en este lugar. Oh, aleluya. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás llenando de bien las vidas en esta hora. Oh, gloria. Gloria, gloria al que vive. Hoy las montañas por la fe. Se mueven las montañas, esos obstáculos que han estado ahí, impidiendo la bendición de Dios. Se mueve por su poder. Se mueven montañas, se desarraigan sicómoros en esta hora. Por la gracia del Señor, porque el Señor está orando en su pueblo. Oh, gloria. Porque el Señor es bueno. Porque estás atendiendo a nuestros ruegos en esta hora. Porque atiendes a los ruegos de tu pueblo, a los ruegos de cada persona que ahí está conectada, que está en sintonía contigo, que está conectada contigo en fe, en la comunión del Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús, toda opresión del enemigo se rompe por la presencia del Señor, porque los yugos se pudren a causa de la unción. Hay tantos yugos sobre las vidas en esta hora, pero que el Señor, por su gracia y poder, los rompe, por el sacrificio de Jesús en la cruz. Porque allí en la cruz Jesús anuló el acta de los decretos, que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Allí Él exhibió a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfó sobre ellos en la cruz. La gloria del Señor se mueve en medio de su pueblo. Te damos gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en esta mañana, porque tú estás ministrando a tu pueblo, un pueblo que te cree, un pueblo que se mueve en fe. Ahí donde estás, dale gracias al Señor.
Dale gracias a Dios por lo que está haciendo en tu vida, por lo que está haciendo en esta ciudad, por lo que está haciendo en la nación y en las naciones. Le creemos, creemos en su bondad, creemos en su fidelidad. Te creemos a ti, Dios. Todas esas personas que en este momento sienten que están atravesando por una gran tempestad, por una gran tormenta, nos unimos, Señor, como pueblo de Dios para rogarte que reprendas al viento, que reprenda, Señor, la tempestad de problemas y de tribulaciones, y que traigas esa grande bonanza, que traigas esa grande bonanza a las vidas de las personas ahí enfrente. Mira cuántas personas se están postrando delante de ti en esta mañana. Cuántas personas tocadas por tu Espíritu Santo. Ellos te creen a ti. Ellos no le creen al hombre, ellos te están buscando a ti. Ellos están en esa comunión con tu Santo Espíritu. Y tu poder se mueve en medio nuestro. Vamos a darle gracias, adórale, adórale, adórale. Vamos, adórale, adórale. Nada es difícil. Nada es difícil para Él. Aplauso al Señor, creyendo que esas montañas han de moverse.